Así que, bueno, como ya sabéis, esta sesión está siendo grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Posteriormente. Dicho esto, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Ya Somos Europeos, esta vez focalizado en todas las oportunidades profesionales que uno puede encontrar en las instituciones que no sean oposiciones, que no sean para ser funcionario, sino lo que son contratos temporales de duración determinada, los distintos tipos de contrato y todo eso. Dado que muchos de vosotros nos preguntáis acerca de estas posibilidades, queréis saber más sobre el proceso, así que hemos decidido, como parte de esta semana europea que estamos teniendo con todos vosotros, hablar un poquito más de estas oportunidades y aclararlo. Así que hoy es el día para el CAST, para otros tipos de contratos que no sean oposiciones. Como ya sabéis, para todo el tema de oposiciones hablaremos mañana, ¿vale? Lo digo para que no os asustéis si no mencionamos nada al respecto de ese otro lado, porque es este. Conmigo, bueno, mi nombre es Íñigo Cruz, soy parte del equipo de Ya Somos Europeos, conmigo está parte del equipo también, está Stichu, Cristina, Sergio, se irán presentando a medida que vayamos avanzando la presentación y os irán hablando de distintas áreas o aspectos a tener en cuenta, ¿vale? Pero antes de continuar, una pequeña advertencia, y es sobre todo que esta presentación está basada en experiencias reales, está basada en nuestra propia experiencia trabajando en instituciones europeas, buscando empleo y también, y sobre todo, ayudando a gente como vosotros que busca su lugar en las instituciones o a lo mejor ya está ahí, pero quiere mejorar su contrato, quiere mejorar su situación. Así que hemos intentado hacerlo bastante práctico. Puede que algunas cositas os suenen ya, si ya estáis un poco familiarizados con el entorno de las oposiciones y de las oportunidades profesionales en instituciones, puede que seáis totalmente nuevos en este ámbito. Entonces, pues bueno, vamos a empezar un poquito de cero para que todos tengamos la misma base e ir avanzando. Todo lo que os vamos a decir, eso, sabemos que funciona, está basado en la realidad que hemos vivido, tanto poniéndonos en vuestro lugar y ayudando a gente que está en vuestra situación a buscar esas oportunidades profesionales en instituciones. Y, por supuesto, la presentación la dejaremos enlazada dentro del vídeo que subiremos a YouTube, con lo cual la podréis descargar de ahí. Así que aquí nadie se va a perder nada, no tenéis que estar haciendo capturas de pantalla como locos, ni nada por el estilo, porque lo vais a tener, o sea, lo vais a tener disponible. Y bueno, ¿y cómo vamos a presentar todo este tema, no? O sea, bueno, en primer lugar vamos a tener que ver qué está pasando, dado que ha habido muchos cambios y ha sido un poquito montaña rusa, arriba y abajo, todo lo que ha sucedido. ¿Por dónde empiezo, no? ¿Cómo me familiarizo? ¿Qué son los elementos iniciales que tengo que tener en cuenta antes de o a la hora de empezar a buscar empleo en instituciones? Y lo primero que debo saber claramente es los tipos de contrato. Esto es importante, empezar a entender el argot, este lenguaje que a veces parece codificado dentro de las instituciones europeas y que no es, simplemente es distinto. Nos tenemos que acostumbrar y vamos a intentar ayudaros un poquito a hacer eso. Y después, cómo es el proceso de cash y de temporal. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de cash y de temporal y un poco los marcos temporales, ¿no? Siempre, esto es una pregunta muy habitual que nos hacéis. Bueno, ¿y cuánto puede tardar esto? ¿Y cuándo me van a contratar? Y tal. Bueno, dentro de lo que os podamos, vamos a dar una serie de referencias temporales para que os hagáis una idea. Por supuesto, no va a poder faltar hablar en detalle sobre las pruebas a las que nos vamos a enfrentar, ya sea la candidatura, veréis por qué consideramos la candidatura como el primer test, aunque hay gente que tiende a menospreciarlo. No sea vuestro caso, por favor. Vendremos también las pruebas de CBT, de psicotécnico, de razonamiento verbal numérico abstracto, una serie de indicaciones. Después, esa potencial prueba escrita, ponemos potencial entre paréntesis porque puede ser o puede no ser. No es una prueba que esté siempre en los procesos de selección para no funcionarios, pero a veces está. Entonces queremos hablaros de ella, queremos que nos pille por sorpresa. Después tendremos la entrevista. También vamos a dar una serie de sugerencias, de consejos prácticos de cómo afrontar una entrevista, ya sea para un proceso de selección CAS, temporal, de otro tipo. La verdad que son consejos que parecen muy de sentido común, pero la experiencia nos dice que la gente no siempre los aplica. Entonces queremos que vosotros tengáis ventaja. De ahí que tengáis esos consejos que vamos a compartir. Y dónde buscar oportunidades, ¿no? Dónde buscar la información, las vacantes, ¿no? A fin de cuentas, porque no hay una sola fuente de información, hay múltiples, ¿no? Y aquí os vamos a indicar. Y por último, pues explicaremos un poquito más qué podemos hacer por vosotros, cómo os podemos ayudar y, por supuesto, último, pero no por ello menos importante, perdón, sería qué queréis preguntar. O sea, por supuesto, si no hemos cubierto alguna de las preguntas que tenéis ya en mente, alguna de las cosas que queríais saber, pues lo vamos a intentar responder al final.
Eso nos lleva a que, por favor, durante la presentación, pues bueno, sabemos que tenéis muchas dudas, esperar un poquito a este punto último, nos comprometemos a estar aquí hasta que hayamos resuelto todas vuestras dudas y demás, porque muchas veces también nos pasa que la pregunta que tenéis en la punta de la lengua es justo la siguiente de transparencia. Entonces, para fluir mejor en la presentación, yo creo que podemos esperar a ese final para hacer todas las preguntas que se hayan quedado en el tintero. Pero bueno, ya os decimos, nuestro compromiso es aquí, si hay que estar hasta medianoche con un gin tonic para hablaros y responder a las preguntas, vamos a estar, no os preocupéis. O sea, bueno, más que un gin tonic, preferimos una ración de croquetas, ya lo sabéis. Eso siempre es la marca de la casa, nuestra becaria la croqueta que viene a animar el cotarro. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? O sea, qué está sucediendo y demás en todo esto. Bueno, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que llevamos unos cuantos baches. Esa es la realidad. La plataforma electrónica utilizada por las instituciones europeas, por EPSO, para los procesos de selección, incluyendo los procesos de no oposición, como eran los de contractuales, Prometric, que se conocía, pues fallaba más que lo que se suele decir una escopeta de feria. O había muchísimos problemas, los candidatos la verdad que sufrían mucho, se estresaban muchísimo con todo el proceso y la verdad que no era agradable y, bueno, y el daño reputacional para EPSO y todo lo que os podéis imaginar. Así que esto ha llevado a una suspensión de los procesos, a rescindir el contrato con Prometric y la búsqueda de nuevo proveedor. Es cierto que mientras se está haciendo la licitación con este nuevo proveedor y se está buscando, EPSO anunció que iba a haber una solución temporal. Parece ser que esa solución temporal funciona bien. Y de ahí que hayan anunciado, lo más importante, que para el 14 de junio volvemos a tener los exámenes de CAST. ¿Vale? Entonces, esto es la mejor noticia que podemos tener. Se reactivan los procesos, vuelve a haber nuevas oportunidades, no solo de CAS, también de oposiciones, por ejemplo. Eso, más detalles mañana. Pero lo que nos importa hoy es que los exámenes de agentes contractuales están aquí, están de vuelta. Los exámenes en sí no van a cambiar, cambia la plataforma electrónica. Técnicamente eso puede suponer algún cambio, pero a nivel de contenido o de examen va a ser lo mismo a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? O lo que se puede esperar. Así que por esa parte, bien. Volvemos a retomarlo con fuerza y demás después de esta larga espera. Así que, ¿qué más podemos esperar? ¿No? ¿Y por dónde tenemos que empezar una vez que ya sabemos que la cosa se está reactivando? Que después de este largo invierno electrónico, digamos, volvemos a tener flores en los exámenes y viene el calorcito de la tensión de tener que presentarse a un psicotécnico, a un CBT, a un Computer Based Test. Bueno, pues nada. Lo dicho, lo que vamos a ver a continuación, a algunos de vosotros os va a sonar muy familiar, a otros puede que sea de nuevo, pero creemos que es relevante. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Pues en primer lugar, cualquier persona que quiera trabajar en instituciones europeas se va a tener que plantear estas preguntas. O sea, ¿quiere trabajar en instituciones internacionales? Parece una obviedad, pero uno tiene que ser serio con una misma, con uno mismo y ver si realmente le interesa. No a todo el mundo le gusta esa perspectiva. Te identificas con el proyecto europeo. Recordaros, la Unión Europea es un proyecto político a fin de cuentas y pues uno si se identifica con su institución empleadora y con el proyecto que representa, mejor que mejor. No estamos diciendo que uno sea de un lado o de otro, sino simplemente esa construcción europea que se ha construido con el esfuerzo común, pues bueno, uno tiene que entenderla un poco desde esa perspectiva y querer trabajar para ella. Eso sí, también tiene que estar dispuesto a trabajar fuera de casa, ¿no? O sea, lo más probable es Bruselas y Luxemburgo. A ver, si alguno de los que nos escucha hoy, pues su casa es Bruselas o Luxemburgo o Bélgica o el Ducado de Luxemburgo, pues bueno, está en casa, pero hemos de suponer que este vídeo lo vais a ver muchos españoles estando en España. Pues la mala noticia es que haceros la idea que lo más probable es que tengáis que venir a Bruselas a trabajar. Queréis trabajar con otras culturas, o sea, pues un poco, o sea, algunos se acuerdan de aquellos viejos chistes que había, ¿no? Esto es que va un francés, un alemán y un español, ¿no? Pues aquí la realidad es que a una reunión va un francés, un español y un alemán a reunirse con un polaco y con un esloveno para hablar sobre un tema que afecta a un griego. O sea, no es un chiste, es una realidad, es el trabajo, es ese continuo aprendizaje de lo que nos rodea, de las costumbres, de los usos, de las apetencias de las personas con las que trabajamos. Entonces, pues bueno, creemos que es apasionante, que es algo muy positivo, pero no siempre le gusta a todo el mundo. Hay que hacerse esa idea. Y también con esto va también ese aprender continuamente nuevas cosas, no solo a nivel de personas, a nivel
de otras culturas, sino a nivel técnico. O sea, multitud de nuevas aplicaciones informáticas, multitud de tecnicismos que todo el día tenemos que estar aprendiendo. Si nos gusta aprender, esto es un trabajo apasionante también porque nos permite todos los días estar haciendo algo distinto al día anterior. Si somos más acomodaticios, pues a lo mejor no nos interesa tanto. Y trabajar duro. O sea, la idea de trabajar en una administración europea, si alguno se piensa que es que el café, en vez de tomarlo a las 10, lo vas a tomar a las 9 y va a ser café italiano en vez de café español, y eso, esa idea, ese arquetipo negativo que hay sobre las administraciones públicas, la verdad es que aquí no se cumple. Vais a trabajar duro. Eso sí, el café suele ser bueno, hay buenas cafeterías, pero por lo demás hay que darle. El tema es, si respondéis a todo que sí, seguid con nosotros. Si en alguna habéis dicho que no, pero lo estáis pensando, pues seguid, porque a lo mejor podemos ayudar a ver si finalmente es un sí lo que tenéis en mente. ¿Vale? Si ha sido que no a todas, pues oye, buena suerte y hay otras oportunidades ahí. Pero vamos, yo creo que sí, ¿no? Vamos a seguir y que estáis todos aquí precisamente por eso, ¿no? Porque veis aquí que hay posibilidades y os interesa. Bueno, en cuanto a lo de trabajar, al lugar de trabajo y demás, no nos lo estamos inventando. Ya justamente para daros unas cifras que os hagáis la idea. Lo que tenéis enfrente es la Comisión Europea exclusivamente, el trabajo en la Comisión, donde está distribuido su personal. Veis que el 67% está en Bruselas directamente y después un 11,3% está en Luxemburgo con respecto al total del personal. O sea, estamos hablando que 3 de cada 4 trabajadores de la Comisión trabajan entre Luxemburgo y Bruselas. Y ese cuarto que falta, que no llega, es menos aún, pues tenemos una parte, un 11% o un 10%, perdón, repartido por distintos lugares de Europa, en las oficinas de representación de la Comisión, por ejemplo, que hay una por cada capital y ciudades relevantes europeas o algunas otras entidades. Recordaros que, por ejemplo, en Italia, en ISPRA, hay un centro de investigación que agrupa unas 2.000 personas, o sea que es uno de los grandes centros, o sea que sería como la tercera sede, no, es la tercera sede de la comisión. Así que para que os haga una idea de dónde podréis ir a trabajar. Y ese non-EU, eso fuera de la Unión, sería ya en las delegaciones, embajadas de la Unión Europea repartidas por el mundo. Pequeña anécdota, aunque la gente se fija más en el servicio de acción exterior, la realidad es que la comisión tiene más personal fuera, en el extranjero, que el propio servicio de acción exterior, sobre todo en áreas de cooperación, pero no solo, en áreas de comercio y otras donde la Unión Europea es competente a nivel de las políticas europeas, ¿no? De ahí que esos 3.600 empleados de la comisión que estén fuera de la Unión. Al servicio de acción exterior son más o menos unos 3.200 los que tienen fuera. ¿Vale? Entonces, eso para hacernos una idea de que no nos inventamos, que la realidad es Bruselas principalmente como lugar de trabajo. Pero no excluimos otras. Otras opciones, claro, y otras instituciones que nos puedan interesar, pues también pasan muchas de ellas por Bruselas. Veis ahí las cifras. O sea, en el caso del Servicio de Acción Exterior, ahí hay una rata sobra un 8. Por cierto, serían 5.184 trabajadores, no 51.000. Ya nos gustaría, pero nuestro Servicio de Acción Exterior no es tan potente. Y casi la mitad trabajan en Bruselas y en 54 en embajadas y demás. O sea, os podéis hacer una idea que y llega a 3.000, unos 3.000, los que trabajan fuera. Parlamento Europeo, mayoritariamente en Bruselas. 2/3 son Bruselas. JRC, que es lo que os comentaba, ISPRA, que son centros de investigación. ISPRA es el mayor de ellos con 2.000. Pero hay también en Sevilla, que son unos 350, si no recuerdo mal. Hay también en Petten, en Holanda, en Gil o en Karlsruhe, ¿no? Que son unos cuantos cientos de trabajadores. Eso para haceros una idea de dónde uno puede trabajar a la hora de pensar en una carrera en las instituciones europeas. Y, por supuesto, también no nos podemos olvidar de las agencias. Claro, uno piensa, Unión Europea, Comisión Europea, vale, muy bien, es el principal organismo contratador, es el principal organismo por tamaño de staff, ¿cierto? Pero hay otros, o sea, y aquí estamos hablando que del total de las instituciones europeas, el 17% del personal está en agencias ejecutivas. Las agencias están repartidas, ejecutivas y descentralizadas. Son de los dos tipos. Están repartidas por toda Europa. Hay algunas, las ejecutivas están en Bruselas, las no ejecutivas y descentralizadas están repartidas por toda Europa. Ahí tenéis el mapa. Y la cuestión importante a tener en cuenta es no solo ese reparto geográfico, sino el hecho de que uno puede tener un perfil especializado que coincide con el de una agencia, entonces le puede tener un mayor interés por esa agencia. Perfecto. Pero también las agencias son pequeños mini universos en sí mismos donde tienen todo tipo de perfiles. Oiga, yo es que soy de comunicación.
¿Y la agencia del alimento tiene perfil de comunicación? Sí, tiene un departamento de comunicación. ¿Y la agencia de propiedad intelectual, la de Alicante, tiene departamento de comunicación? También tiene departamento de comunicación. Eso sí, si eres experto en patentes y marcas, propiedad intelectual, tendrás más posibilidades, habrá más vacantes. Comunicación será un departamento más pequeñito. Siempre con sentido común. Siempre un poco mirando las opciones, pero sobre todo nunca os pongáis una barrera de un no por delante. No es, a ver, de lo mío, puede que haya algo, vamos a mirar, ¿no? Siempre es la pregunta, vamos a ver qué hay y qué posibilidades. Por esta parte, además, tiene lo bueno que está muy repartido, eso sí, con la salvedad de que normalmente mucho de lo que os vamos a comentar hoy de los procesos de selección aplica a las agencias, pero bueno, ellas lo organizan a su ritmo y a su modo en ese caso y hay que estar muy atento a las peculiaridades de cada entidad. Esto en cuanto pues, a esas preguntas de trabajar, de lo que está sucediendo y por dónde empezar, ¿no? De dónde empezar. Pero bueno, ahora un elemento clave, el pilar de conocimiento que necesitamos tener para encarar con éxito una búsqueda de empleo en una institución europea es conocer el argot, el lenguaje, lo que hablan, ¿no? O sea, y no estoy hablando de hablar inglés. Eso, por definición, tenemos que hacerlo, sino entender ese argot que se utiliza, esas denominaciones y demás que nos permitirá identificar más rápido lo que necesitamos. O sea, de ahí que los tipos de contrato sean una clave básica para poder buscar empleo, conocerlos. Los tipos de contrato es una clave básica para poder empezar nuestra carrera en instituciones. Claro, y aquí nos vamos un poco a ver cómo va la cosa. O sea, pues tenemos que en los tipos de contrato, veis ahí la gráfica a la izquierda de cómo es la distribución ahora mismo también dentro de la comisión. Hemos cogido las cifras de 2024 de la comisión y vemos cómo aproximadamente el 35% de la gente empleada en la comisión no son funcionarios y este porcentaje está en aumento. La realidad es que los funcionarios se están jubilando, hay gente que viene pues, de la época de los 80, los 90, por edad, van saliendo por arriba y entonces muchos de esos puestos se están sustituyendo con lo que sean agentes contractuales, agentes temporales, sin ser funcionarios. Con lo cual este porcentaje del 35 solo va en aumento. ¿Vale? Eso en cuanto a la idea global. Entonces, después veis en los distintos cuadraditos lo que pueden ser los distintos tipos de contrato. Vemos que agente contractual pues es probablemente la categoría mayoritaria, que es casi un 24% dentro de los contratos, mayoritaria dentro de los no funcionarios, ¿vale? O sea, eso es importante. Aquí aclaremos que hoy no hemos venido a hablar de funcionarios. Después tenemos los agentes temporales, que ahí es en torno a un 5%, debido a las limitaciones en las reglas de staff, el Estatuto del Funcionario Europeo, este porcentaje se mantiene más limitado y acotado. También por el hecho, como veremos, que los salarios son mejores, el coste es mayor, por lo tanto, presupuestariamente interesa más los agentes contractuales a las instituciones. Somos realistas y no nos vamos a mentir en eso. Después, hemos dicho agentes temporales, casi un 5%, pero después también tenemos los interinos o interimer. Aquí una pequeña salvedad, por favor. Cuando estamos hablando de interinos o interimer, utilizamos también la expresión francesa para denominarlos. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con el concepto interino o de interinidad de la función pública, por ejemplo, española. Ahí ese concepto del interino español sería equivalente al agente temporal. ¿Vale? Aclaremos eso. Y ahora veremos sus características y por qué no están en las gráficas que veis en vuestra izquierda. Después tendremos otro tipo del GPP que se conoce o Junior Professional Program, que es una posibilidad para empezar a arrancar una carrera en las instituciones europeas desde la perspectiva de haber entrado, pues, por ejemplo, como un becario dentro del Blue Book. Programa. Y por último, si alguno de los que nos escucha o nos estáis viendo hoy sois funcionario nacional, en español, la opción del experto nacional, ¿no? Que esta está limitada a todos aquellos que ya trabajan en la administración pública nacional, en este caso, pues española, si sois españoles, o italiana, o francesa, o polaca, o de cualquier otro Estado miembro. Vale, así, dicho grosso modo. Pero ahora vamos con una lección muy importante antes de seguir hablando de los tipos de contrato. Y es que sabemos que todos vosotros tenéis un currículum estupendo. O sea, honestamente, la gente que nos viene normalmente viene con currículos potentes, con experiencia profesional, sois muy buenos profesionales en lo vuestro, nadie le duda. O sea, eso estamos convencidos. Pero es que el problema de las instituciones europeas es que la gente, si me permitís la expresión, va volada.
No tienen tiempo para dedicarle a apreciar todo lo que podéis ofrecer, a apreciar todo vuestro conocimiento. No. O sea, tú lanzas un proceso de selección, tienes una vacante con unas necesidades muy claras y es lo que están buscando. No están ahí para poder ver el detalle de cada candidato, no, están ahí para ver quién es la persona que mejor completa sus necesidades. O lo que es lo mismo, o sea, tienes que pasar por el aro del proceso. La realidad es que para poder comparar entre cientos de candidatos, porque la comisión atrae mucho interés, pues tienes que crear un proceso estandarizado que te permita comparar a todo el mundo con el mismo molde. Pero eso no es justo porque yo puedo ofrecer tantísimo, sí, sí, eso no, nadie lo duda, pero tenemos que ser realistas y tenéis que tener eso muy en cuenta, porque si no esto lleva a la frustración por parte de los candidatos. Dicen, joder, yo con todo lo que valgo, tengo 8 carreras, 80 idiomas, tal cual, y no me aprecian porque a lo mejor no estás entrando dentro del proceso de selección, o sea, en la lógica, en la manera de plasmar la información que ellos necesitan para poder ver todo eso. Entonces, la necesidad de que vosotros os ajustéis al proceso. El proceso no se va a ajustar a vosotros. Eso es muy importante. Y complementariamente, hablando de procesos, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la principal fuente de información? Y demás, ¿lo creéis o no? Esto no se lo contéis a nadie, esto es un gran secreto y demás, pero hay un documento que contiene la información que tiene, si no todas, por lo menos casi todas las respuestas, que tiene muchísima información y que por nuestra experiencia casi nadie lee, que es la convocatoria, que es ya sea la convocatoria de la oposición o ya sea la convocatoria de la vacante, o sea, o la vacante del puesto. La realidad es que los candidatos no leen estos documentos. Y es una pena, porque ahí contiene toda la información sobre las pruebas a las que te vas a tener que enfrentar, los requisitos, los idiomas, las tareas, todos los detalles. O sea, en nuestra experiencia, y no os exageramos, 3 de cada 4 preguntas que recibimos se pueden responder con información sacada de las convocatorias. Tal cual, tal cual. Entonces, hay que tener paciencia, no mucha, pero solo a ver, para una oposición la convocatoria tiene un tamaño de unas 30 páginas y la mitad son una tabla de títulos, de tipos de títulos y su reconocimiento o su convalidación. O sea, con lo cual esa parte no la tenéis que leer. Las otras 15 páginas podéis leerlas, no os va a llevar la vida. Y para un puesto de vacante, una vacante de CAS, de temporal, 5 o 6 páginas, ay, puede haber mala suerte. Tiene 7 páginas, uf, qué esfuerzo, pero leerlo, porque es que la información está ahí. Eso sí, leerlo con calma, leerlo varias veces, daros tiempo para entenderlo. Por favor, no penséis que, sobre todo si estáis empezando en la búsqueda de empleo en instituciones, la primera vez que leáis un documento de estos lo vais a entender todo. Va a haber cosas que se os van a escapar, seguro. Pues, como todo, uno va aprendiendo, va mejorando, va comprendiendo más sobre las características del puesto y de lo que se necesita. ¿Vale? Así que importante. Importante tenerlo en cuenta y demás. Por cierto, os daremos la murga un poquito más hoy acerca de seguir leyendo la convocatoria. Lo vamos a repetir varias veces. Nos odiaréis por ello, pero si os leéis la convocatoria, nosotros seremos muy felices y vosotros seréis candidatos de éxito que conseguiréis el puesto. O sea, vuestras oportunidades mejoran muchísimo si leéis este documento. Eso, y no os exageramos. Bueno, ahora vuelvo otra vez al detalle de los contratos y demás, después de esta breve pausa de lectura, para hablar más sobre el agente contractual, las características principales. Por supuesto, esto es una versión resumida. Podéis ir a la página web oficial de EPSO, donde vienen más características y más detalles. O, sobre todo, podéis leer la convocatoria de este puesto o de estos tipos de puestos, donde vienen toda la información. Siempre. Pero bueno, lo importante que tenemos que saber son contratos limitados en el tiempo. 6 años en principio, ¿vale? Aunque hay excepciones y puede haber alguna prolongación, pero en principio son 6 años. Son 19 perfiles y hay 4 niveles relacionados o correlacionados con el nivel académico. Desde el nivel 1, que sería tener la enseñanza mínima, la enseñanza general básica, a un nivel 2, que sería pues un nivel de secretariado, digamos una FP de primer nivel, después un nivel 3 o un FG3 que se llama, que ya estamos hablando aquí diplomados o una FP superior, y después nivel 4, titulación universitaria. Esto es la teoría del puesto, ¿vale? Los requisitos mínimos para optar a ellos. La realidad dentro del trabajo en instituciones es que muchos FG3 y FG2 incluso son gente con titulación universitaria. Hay una clara sobrecualificación en estos puestos. O sea, que no resulte extraño.
¿vale? O sea, porque los puestos de nivel 4, los de titulación universitaria, son menos abundantes. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, la gente, pues bueno, va optando, va metiendo cabeza por donde puede y después a partir de ahí puede ir mejorando. Siempre está la posibilidad de entrar con agente contractual nivel 2 y después de ahí poder dar el salto a un 3 y a un 4. Conocemos casos así. O sea que para poder acceder a estos contratos, ¿qué hay que hacer? Dos cosas, superar una entrevista, eso es lógico, y superar el examen de CBT, de Computer Based Test, ¿vale? Este psicotécnico hay que superarlo. Advertencia, desde la reforma 2023 no incluye prueba de conocimiento. Lo digo porque si consultáis en internet, si vais a Google, a lo mejor algunas fuentes os hablarán del examen de agente contractual, de CAST, y os dirán que tenéis que superar una prueba de conocimiento, un examen tipo test de conocimiento. La realidad es que eso era así hace 2 años. ¿Vale? Ese examen se ha suprimido y ya no hay que hacerlo, solo hay que hacer el psicotécnico. ¿Vale? Entonces, eso sí, esto se entra por invitación. A estos exámenes uno se puede inscribir en la página web de EPSO, claramente, pero esa parte de moverse se refiere a la necesidad de ir echándole la candidatura a los puestos o a las vacantes que vayan saliendo, porque no nos van a llamar de la base de datos. Veréis en la propia página web de EPSO que esa base de datos tiene miles de candidatos, con lo cual que nos encuentren así es como encontrar una aguja en pajar. A ver, ha ocurrido, pero las posibilidades son mínimas. También hay gente que le toca la lotería, pero ya no sé si a vosotros, pero a nosotros no nos ha tocado la lotería. Así que esa importancia de moverse, a hacerse ver, hola, estoy aquí, o sea, he visto tu puesto, creo que lo cumplo y demás, ponme en la lista corta de gente para entrevistar e invítame al examen. Eso es lo ideal, ¿no? Y también otra cosa importante, saber que el superior convalida el inferior. Si os invitan a un examen, a un CBT, a un psicotécnico de estos de CAST, y les dicen, ¿cuál quieres hacer, el 3 o el 4? Nosotros siempre sugerimos hacer el 4. ¿Por qué? Porque si haces el 4, automáticamente has convalidado el 3, el 2 y el 1. O sea, es automático, ¿vale? O sea, el superior convalida el inferior. En cambio, al revés, si superas el 3, no te convalida el 4, ¿vale? Entonces, y solo tenéis que aprobar, ¿eh? O sea, esto no tiene mucha más historia. Así que no os penséis que esto es un examen muy complicado ni nada. Es un pequeño trámite donde ya os adelanto, la clave va a ser siempre la tranquilidad y no ponerse nervioso. Pero bueno, de eso yo creo que Cristina y Stitch os van a hablar mucho más. Y bueno, aquí los distintos perfiles y demás que hay disponibles en la página web de EPSO. Cuando os colguemos en la presentación os incluiremos algunos hiperlinks para que lleguéis fácilmente a toda esta información, así que no os tenéis que preocupar. Ahora vamos a hablar de del agent temporaire o agente temporal, que este sería el que realmente se asemeja a un interino en la administración española, ¿vale? Entonces, también está limitado en el tiempo, en la comisión, porque estos contratos fuera de la comisión muchas veces pueden tener duración indeterminada, también para la gente contractual, por cierto. Por ejemplo, en agencias es posible. Y a efectos prácticos, lo bueno que tiene este contrato es que para todo lo demás, salvo el tiempo dentro de la comisión, es como si fueras funcionario. O sea, eres un agente temporal, a de 5, a de 6, a de 7, y vales exactamente igual o tienes exactamente los mismos deberes, obligaciones y todo que un funcionario. Simplemente que pasado un cierto tiempo tu contrato se va a acabar frente al de funcionario que sigue. O sea, vale. ¿Y cómo consigo nuestros contratos? ¿Cómo llegó a él? Pues bueno, vía convocatoria o vía vacante, ¿vale? Dentro de la propia página de EPSO o en muchos otros sitios. Eso creo. Sergio se encargará de deciros dónde buscarlo. Vais a encontrar esa vacante, vais a presentaros, vais a mandar vuestro currículum, vais a participar en mínimo en un proceso de entrevista, en un proceso de selección a través de currículum, pero también puede haber otras pruebas. Ojo, es últimamente habitual que en un proceso de agentes temporales pueda haber una prueba escrita de algún tipo, sobre todo para entidades fuera de la comisión, agencias. O sea, muchas veces hacen esa prueba, con lo cual hay que estar atentos y leerlo no vais a adivinarlo, pero en la vacante del puesto lo pondrá si tenéis que hacer una prueba escrita. Así que, spoiler, leer bien el documento. Entonces, es importante este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen las entidades es publicar una vacante con varios puestos, aunque solo van a contratar a uno en ese momento o a una. Y la realidad es que después harán una lista de reserva sobre la que irán sacando nuevos candidatos según sus necesidades, ¿no? O sea, con lo cual nos puede resultar muy interesante como opción. Eso en primer lugar. Si estamos de agente temporal en la comisión, nuestras oportunidades de participar en oposiciones a nivel interno dentro de la comisión serán más altas, dado que este tipo de contrato abre más posibilidades o cumple los requisitos para más procesos de selección de oposición a nivel interno, con lo cual también nos es interesante.
y demás. Y no nos olvidemos lo que os decía. En agencias, este tipo de contratos suelen ser indefinidos, ¿vale? Lo cual lo vuelve también muy atractivo. Y, por cierto, hablando de cosas atractivas, no nos olvidemos, aunque algunos de vosotros ya lo sabéis, los salarios. ¿Cuáles son los salarios que voy a cobrar, no? Entonces, con este tipo de contratos. Con agente contractual, pues si nos vamos a los niveles 4 y 3, el nivel 4, por ejemplo, de partida, lo más bajo así serían casi 3.900 euros brutos. Pero la realidad es que si venís de fuera, si venís, por ejemplo, de España para trabajar en Bruselas, hay un 16% extra de expatriación que se llama, complementario a vuestro salario, que básicamente es lo que os van a retirar después de impuestos, pensión, seguro médico y demás, con lo cual, pues estas tablas, aunque son en bruto, casi nos están diciendo el neto, lo cual está bastante bien. Nivel 3, por ejemplo, pues un poquito menos, ¿no? Estamos hablando de un nivel 8, son 3.000 euros al mes, que claro, en España mucha gente es ya lo que quisiéramos para nosotros, ¿no? Así que, y aquí no estamos hablando de otros complementos como puede ser suplemento por hijos, los colegios europeos que son gratuitos y otros extras que pueda haber. Y por supuesto, aquí ya vamos a la parte aún más interesante, agentes temporales. Los agentes temporales, una D5, que sería el nivel más bajo de un agente temporal AD, pues estamos hablando que son 5.000, casi 400 euros. Yo creo que es un salario interesante. Y así nos vamos a una de 7, son casi 7.000 euros, ¿no? Así que, bueno, o sea, esta es la parte que yo creo que a mucha gente siempre le abre los ojos, ¿no? Diciendo, pues sí, estos son los salarios europeos. Y es oficial, esto está sacado directamente de las tablas. De hecho, estas son las tablas de 2022. Las de 2023 son incluso un poquito mayores. Bueno, siguiendo con los tipos de contratos, interimero, este interino a la europea. Importante recordar, este tipo de contrato es un contrato corto, en duración puede ser de una semana, de un mes, máximo 6 meses, dado que por norma a los 6 meses te tienen que despedir, digamos, no te pueden contratar y durante un mes no puedes estar trabajando para poder volver a recontratarte. Ya, es un poco un absurdo administrativo, pero es lo que hay y demás. Y sobre todo es un contrato que es un contrato nacional, es un contrato belga o luxemburgués, no es un contrato europeo. ¿Vale? Esto afecta a nivel de impuestos y a nivel de otras condiciones profesionales y demás y salariales para este puesto. Pero entonces, ¿para qué me interesa este puesto? No, me interesan más los otros, por supuesto, claro. Pero a veces esta es una buena vía de entrada para empezar a trabajar en instituciones europeas, porque se hace a través de una empresa de trabajo temporal. Entonces es una vía, sobre todo si estáis ya en Bruselas o en Luxemburgo, puede ser muy interesante para empezar a trabajar, que os conozcan y de ahí pues dar el salto rápidamente a otras posibilidades como agente contractual o agente temporal. Siempre no es mejor que te conozcan, ¿no? Y dicen, bueno, esta persona me vale, ha hecho un gran trabajo y además me interesa retenerla, vamos a ofrecerle un mejor contrato, vamos a intentar buscar un mejor contrato que no conoces a alguien de nada y le vas a ofrecer el mejor contrato posible. Pues a lo mejor no. Entonces, de ahí lo interesante, ¿no? También puede existir que, ojito, en esta empresa de trabajo temporal se haga una pequeña prueba informática, idiomas, depende un poco de los requisitos que le hayan emitido la entidad contratante, la dirección general dentro de la comisión que haya requerido la presencia o el refuerzo de un agente interimer. Vale. Y son procesos de contratación muy rápidos. O sea, te pueden llamar de un día para otro y en cuestión de una semana ya estás trabajando dentro de la comisión. Vale. O sea, lo bueno también es que tenemos las direcciones y los nombres de las agencias de trabajo temporal que llevan esta contratación para la comisión tanto en Bruselas como en Luxemburgo. Hay agencias europeas que también contratan los servicios de alguna ETT, o sea, y esto estará disponible en su página web. Si hay alguna agencia en particular que os interese mucho, echarle un vistazo. Un consejo así de amigos que os podemos dar y por nuestra experiencia es si estáis en Bruselas, Luxemburgo o allá donde sea la entidad que os interesa, mandar vuestro currículum a estas empresas de trabajo temporal y dejaros caer por allí. O sea, ir físicamente a saludar. O sea, que vean que existís como candidatos, que estáis en la ciudad, que estáis disponibles. Por siempre os van a tener un pelín más en cuenta. Uy, pues me llamo para un puesto tal cual, ¿te interesaría esto? Y también os aviso que los trabajos de interimer normalmente suelen ser del nivel de secretariado asistente. Nadie va a entrar así de director general con un contrato interimer. Esa es la realidad. Pero bueno, es una buena puerta de entrada porque te permite entrar ganando un salario, un dinero y a partir de ahí ya a mejorar.
O sea, muchísima gente ha empezado con este tipo de contratos y a las pocas semanas, meses, ya ha pasado a otros contratos más interesantes y, y- y con más posibilidades, que hemos visto gente contractual o gente temporal. Bueno, sigamos. Tenemos el Junior Professional Program. Sí, hay que ser junior hasta cierto punto. Aquí, más que por la edad, el junior lo ponen porque te exigen, para poder participar no puedes tener más de ciertos años de experiencia profesional dentro del mismo, con lo cual se supone que ya pasada cierta edad es difícil justificar que tengas, no sé si son 2 o 3 años de experiencia profesional máximo para poder participar. Esto es un proceso de selección donde se eligen los mejores. Empezó con los becarios, pero ya no solo son becarios, sino agentes contractuales también pueden participar. Entonces se les da la oportunidad de participar en este programa y después, si han sido elegidos, pasarán a tener un contrato de agente temporal AD5 durante 2 años, con lo cual siempre supone una mejora de salario y condiciones profesionales y demás. Entonces, el proceso es como una mini oposición, dado que vais a tener que superar el CBT, sí, no os libráis. Eso sí, si lo tenéis aprobado de un cast, os lo convalidan. Tenéis que pasar una serie de entrevistas para ser seleccionados. Es un proceso muy exigente. Muy poca gente lo supera cada año en ese sentido. Creo que son no más de 50 plazas al año, así, lo que hay en este programa. Comparado con los cientos de personas, ya que son solo personas que vienen como becarios a la comisión, os podéis hacer una idea de esa proporcionalidad y sin contar los contractuales que también pueden presentarse. Así que, pero aún así, es una opción a tener en cuenta. Y también aquí aprovechamos para comentaros que el Parlamento Europeo también tiene su propio programa equivalente. El Junior Professional Program es de la Comisión. Ellos lo llaman en el Parlamento el Summer Recruitment and Development Program. La mayor diferencia con la Comisión es que el contrato que ofrecen dentro del Parlamento es de contractual, de cast o agente contractual, no de temporal, frente a la Comisión. Eso. Pero bueno, siempre es una oportunidad para seguir nuestra carrera en la institución, poder participar en concursos u oposiciones dentro de las mismas y de seguir prosperando. Al final, esto es una pequeña, digamos, carrera de ciertos obstáculos que tenemos que ir superando para poder permanecer. Y bueno. Y después, experto nacional. Pues bueno, Second National Expert, también conocido en el ARCOT, y entonces necesita ser funcionario, suele ser por un año, renovable hasta 6, y también depende de esa duración de las autoridades nacionales. ¿Vale? O sea, que tendrán que acordar vuestra presencia, dado que os seguirán pagando el sueldo. O sea, su situación salarial no es exactamente la del funcionario, sino que es salario nacional más un suplemento por la estancia en instituciones. A esto se accede a través de entrevista, pero lo importante, lo más importante, es que tenéis que acudir a la representación permanente de vuestro país para poder optar a estos puestos. Son ellos los que gestionan las candidaturas y los que van informando un poco de las vacantes. ¿Vale? Así que siempre contactarles y eso. Si no nos interesa estar durante un año, queremos estar poco tiempo y saber un poco más de la experiencia, está la opción del National Expert in Professional Training. En el argot se les conoce como NEPS, que es una especie de mini Erasmus, vamos a llamarlo así, 4 meses, 5 meses máximo, donde en la comisión o en otras instituciones donde el funcionario va allí y trabaja durante solo ese corto periodo de tiempo en un departamento de la comisión. A lo mejor menos interesante, pero como punto de partida puede serlo. Muchos han sido el caso que han empezado o han arrancado esos 4 meses ahí de NEP y posteriormente han vuelto al año o así, han vuelto ya como Second National Expert, como expertos nacionales durante 5 o 6 años para quedarse en la comisión. Y lo único malo de toda esta historia es que no es válido para las oposiciones internas. Si estáis como seconded, no podéis optar a ninguno de los procesos internos de selección de la comisión o de cualquier otra institución. ¿Vale? Es una cuestión de estatuto, básicamente. Pero podéis ir optando a los procesos externos, por supuesto. Y esto en cuanto a los contratos. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Ahora, bien. La siguiente pregunta que es cómo es el proceso de CAS y el de temporal, ¿no? O sea, brevemente el timing de todo esto y demás. Pues bueno, el proceso de CAS. Bueno, importante lo que veis ahí, creamos un perfil en la base de datos de Epson, no hay una fecha límite, es lo bueno que tiene. Podemos ser elegidos para un proceso de esa forma proactiva, ¿no? O sea, buscando las vacantes y demás. Nos invitarán a hacer el examen psicotécnico, el CBT. Normalmente son fechas marcadas. Sabemos que el 14 de junio es la siguiente. En la página web de EPSO irán publicando cuándo son las siguientes fechas de examen. Eso suele haber ahora mismo la frecuencia ha reducido y suele ser unas 6 al año, unas 6 fechas al año. Y después podemos hacer la entrevista o cualquier otro examen que considere la entidad contratante, normalmente va a ser entrevista,
y finalmente vendrá el reclutamiento. En todo este proceso puede ser desde 1 a varios meses. O sea, si tenemos mucha suerte con las fechas, un mes, pero es un caso excepcional, por no decir único. Lo normal es esperar 3, 4 meses de media dentro de este proceso. Por supuesto, no dejéis de visitar nunca la página web de EPSO, donde vendrá toda la información. Ahí veis, por ejemplo, al pie de la imagen, ese 14 de junio que está anunciado, la cantidad de candidatos que hay registrados en la base de datos, el link para poder iniciar la aplicación o la candidatura. O sea, toda esa información está en la web de EPSO. Y posteriormente tenemos aquí agente temporal para comparar un poco, ¿no? O sea, pues aquí dependeremos de que salga una vacante, que se anuncie y demás. Veremos luego dónde pueden anunciarse. Entonces tendréis que seguir las indicaciones de la convocatoria. En muchas de ellas se exige un formato determinado de currículum o rellenar algún tipo de documento con información. Así que es importante dedicarle tiempo y estar atentos. A veces los procesos de enviar la candidatura son muy cortos, o sea, 2 semanas, con lo cual hay que estar atentos. No vaya a ser que lo veamos así pillados y nos quede solo un día para enviar la candidatura. Entonces nos tendrán que elegir para el proceso. Nos llamarán en el plazo de 1 o 2 semanas para una entrevista, pero también puede haber un examen escrito. Podría ser una primera fase. En ese caso, si esa primera fase harán las correcciones y después nos llamarán a esa segunda fase que sería la entrevista, en este caso. Ahí pueden pasar semanas o meses, depende de la cantidad de gente que hayan invitado a la prueba escrita, ¿vale? Y posteriormente ya se lanzaría el reclutamiento. De nuevo estamos ante un proceso que suele durar varios meses. ¿Vale? Los procesos de contratación en instituciones europeas en general no son rápidos. ¿Puede ser muy rápido? Por poder puede. ¿Lo va a ser? Improbable. Lo más probable es que sea algo larguito. Así que 3, 4, 5 meses, con lo cual que nadie intente lanzar un proceso de contratación o piense que le van a contratar mañana y empiece a actuar, a pensar, no, mañana me contratan y me voy a gastar todos los dineros del sueldo ya o voy a hacer otras cosas. No, cuidado con eso. O sea, cuidado con ser conscientes de los tiempos que lleva toda una contratación en las instituciones. Pero bueno, hasta aquí un poco la contextualización, los contratos y todo, ¿no? Pero ahora, claro, os estáis preguntando las pruebas a las que os vais a enfrentar, ¿no? Cómo superarlas y demás. Y ahí yo creo que debería dar paso a mis compañeras. Sobre todo Cristina va a arrancar ahora porque os va a dar las claves para toda esta historia y por ello. Así que, Cristina, todo Muy tuyo. bien, muchas gracias, Íñigo. Nada, bueno, os agradezco la presencia a todos los que estáis asistiendo ahora en directo. Y bueno, pues como bien ha comentado Íñigo, vamos a pasar a explicar un poco, bueno, pues la candidatura, qué es lo que tengo que tener en cuenta en el momento de esta presentación. Lo que ha comentado anteriormente, el pasar por el aro del proceso, al final tengo que tener, bueno, pues no vale de cualquier manera, tengo que tener en cuenta esa vacante, cuáles son los requisitos que se exigen y en base a eso, pues a moldar lo que es mi experiencia, mi formación y hacerme, bueno, pues el modelo adaptado a lo que realmente van a buscar en el momento bueno, pues de la revisión de las candidaturas que se hayan presentado. En este caso, bueno, pues es un proceso que hay que hacerlo con tranquilidad, hay que hacerlo con tiempo, no sirve de nada el hacerlo deprisa y corriendo, sino que hay que dedicarle un tiempo porque al final todo eso se refleja en el momento en el cual se percibe y se revisan las candidaturas. No existe una posibilidad de modificarlo, con lo cual tenemos que tener en cuenta aquello que queremos plasmar, haber hecho ese filtro previamente a lo que ha sido nuestro bagaje, nuestra experiencia y qué es de eso que hemos hecho, eso que hemos realizado, qué es lo que puede ser interesante para adaptarlo a esa candidatura que quiero postularme, ¿no? Entonces, bueno, tener muy en cuenta el que cualquier tipo de error, pues al final desacredita nuestra presentación, nuestra candidatura. Y bueno, pues en este caso se trata de esas funciones que realmente son relevantes para el puesto en sí, para la vacante, pues buscar y adaptarlas y también tener en cuenta esos conceptos o palabras claves que aparecen en la notice, en la candidatura, que en la convocatoria en sí, pues el que yo también pues, las aprecie y las exponga en mi postulamiento que haga, ¿no?
Todo tiene que estar reflejado en la convocatoria. Todo aquello que no esté, por mucho que lo hayamos realizado, no van a ser, bueno, pues no van a tener una bola de cristal para poder conocer qué es lo que yo he realizado previamente, con lo cual sí que tengo que tener el detalle y asegurarme de que todo lo relevante y la información que he querido trasladar, pues está plasmado, ¿no? En la misma. Entonces, dependiendo de los perfiles, sí que requiere esta bueno, pues filtro, revisión previa para, en base, tener el modelo de lo que es la notice y en base a eso, con mi currículum previamente y las funciones que he realizado, ver cómo se acoplan, ¿no? El extraer eso que es relevante y que es interesante, el que lo dé a conocer, ¿no? Y es el modo y es el momento. En este caso... bueno, pues los perfiles pueden ser muy variados. Entonces, dependiendo, antes comentaba Íñigo que hay personas que están sobrecualificadas, ¿no? Pues, sobre todo en determinados grados de niveles de CAS, pues puede que nosotros tengamos una experiencia, un bagaje, una experiencia profesional y una titulación que sea por encima de las expectativas de aquel nivel en el cual me voy a posicionar. Si, por ejemplo, me posiciono a un nivel 2 o un nivel X que sean con requisitos menores a lo que realmente puedo ofrecer, lo tengo que adaptar y a lo mejor tengo que excluir, no dar esa información que pueda ser el que pueda alarmar o pueda alertar de que bueno, estoy sobrecualificado y que realmente pues, mis intenciones no son las que realmente son afines a ese puesto en sí, ¿no? Entonces, esa adaptación siempre tenemos que realizarla. Dependiendo del perfil al cual me vaya a posicionar, porque puede que tenga una experiencia polivalente y que mi experiencia mi perfil pueda encajar en diferentes, bueno, pues, categorías profesionales, ¿no? De las cuales se me ofrecen, pues tengo que hacer esa adaptación, con lo cual es interesante el haberlo trabajado previamente y tenerlo ya, bueno, pues elaborado y que sea algo que luego, bueno, en base a las funciones que se me publiquen en la notice, pues lo adapte más concretamente, ¿no? Volvemos a tomar un tiempo, ajustarlo al perfil y usar las palabras claves, ¿no? De la convocatoria, lo que las keywords que hablamos, que realmente pues al final es interesante el que se vea que realmente esas argot, esas nomenclaturas que realmente aparecen, esos términos concretos por determinados trabajos que hemos desempeñado, pues sí que se ven que yo también las conozco y las he manejado, ¿no? He trabajado con ello. Explicar la experiencia. No siempre es tan obvio como ponemos aquí, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es de ser, de hacerlo del detalle, o sea, el contar el cómo lo hemos realizado y no quedarnos solamente en meros enunciados de lo que ha podido ser mi posición o el puesto que he ocupado, sino pues extender un poco más y hablar más en detalle con ese desglose de tareas o funciones que he podido desempeñar, ¿vale? Que sería al final lo que realmente interesa, bueno, pues el saber que realmente sé de lo que hablo, ¿no? Actualizar tu candidatura regularmente. En el tema de los CAS, sí que existe unos tiempos marcados. Cada 6 meses hay que, bueno, pues renovar, hay que estar atentos a que, bueno, pues el que se vuelva a validar actualizar esa candidatura para que yo, bueno, pues muestre el que realmente sigo interesado o interesada en estar formando parte y que poder ser invitado a la realización de los TBTs, en este caso de las pruebas, ¿no? Eso bueno, en este caso, pues lo que comentábamos, sabemos que normalmente los perfiles que tenéis interés en trabajar en instituciones, pues sois profesionales ya bueno, pues con un expertise grande, con bueno, pues una carrera profesional que realmente avala el que tengáis este interés, ¿no? Porque no todo el mundo se lo plantea.
Pero no se sabe, entonces lo que toca por vuestra parte es haceros conocedores y difundir el que realmente ese trabajo y ese potencial que tenéis, pues dónde podéis ser útiles, ¿no? De cara al trabajo en institución, ¿no? Al final de lo que se trata es de venderse y no de decir, bueno, contrátenme, pero vale, ¿qué me ofrecéis? O sea, al final lo que tenéis que intentar es buscar en qué potencial es el que tenéis y cómo podéis ser interesantes hacia las instituciones, ¿vale? Entonces eso es lo que puede marcar la diferencia entre otras candidaturas, ¿no? Las pruebas en las cuales se compone el CBT, como sabéis, pues vamos a tener que realizar un razonamiento verbal, un razonamiento numérico y un razonamiento abstracto. El razonamiento verbal es una prueba que se compone de un texto que nos facilitan, en el cual nos tenemos que ceñir para la realización de ese conocimiento, ¿no? O sea, no tenemos que tener un conocimiento adicional, traerlo bueno, pues antes de realizar la prueba, sino que en base a este texto que nos facilitan, es al cual voy a tener que dar, bueno, pues me van a formular una pregunta y me van a dar 4 opciones de respuesta, de las cuales una de ellas va a ser la válida. Siempre decimos, pararos a saber qué os piden que tenéis que responder, ¿vale? No siempre lo demos por hecho el que va a ser en afirmativo, el que se corresponda con las opciones, con la referencia del texto, ¿no? En este caso, bueno, pues sobre ese texto voy a tener que extraer esos conceptos claves, voy a tener que saber de qué va ese contenido, hacer unas deducciones, porque puede que las respuestas en sí de las opciones válidas no siempre me aparezcan de manera literal como se formulan en el texto referente, sino que puede haber una adaptación. Entonces, esa lógica y esa deducción es lo que voy a tener bueno, pues que adaptar o conocer, ¿no? Es la parte que me van a medir, ¿no? Interpretar correctamente los puntos claves. O sea, al final es realmente, bueno, pues de todo el texto, pues por el tiempo limitado que contamos, pues me voy a tener que quedar con esas ideas, ¿vale? Sobre esas, es imposible el retener toda la información, ¿no? Que me están facilitando. Pero bueno, pues al final es algo que tengo que manejar, ¿no? Hacer esa interpretación correcta, ¿no? sobre esa información. No asumir conceptos que no están en el enunciado, o sea, al final me ciño única y expresamente a lo que el texto me aporta. Diferenciar entre lo falso y lo dudoso. Esto es algo que realmente cuando hago una revisión, me hago una lectura sobre ese texto, reviso las opciones posibles. Alguna de las opciones, de las 4 opciones que me dan, directamente puede que la excluya, ¿vale? Porque ya sepa que es falsa, ¿no? Pero habrá algunas en las cuales pues me quede la duda entre si es falsa o no. Entonces, esa distinción sí que la tengo que manejar para no descartar ya directamente, ¿no? Leer bien, pues tanto el contenido, o sea, es una prueba muy de detalle, muy de atención, ¿vale? Es lo que requiere. Omisión de alguna información en una respuesta no la convierte en incorrecta, o sea, en este caso puede que las no vengan formuladas tal cual, de manera literal, de nuevo, como os comentaba, lo que son las respuestas, las opciones posibles frente a lo que el texto me ofrece, ¿no? Entonces, si se excluye alguna de las partes, pero el resto del contenido sigue siendo certero, pues no la tengo por qué dar por errónea, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta, hay determinados tics bueno, pues claves que realmente me pueden alertar de que ese tipo bueno, pues de opciones, pues al final pues la voy a poner en duda. Lo que sí es importante en esta prueba es darle la relevancia a cada uno el contenido que tiene la palabra en sí, ¿vale? Entonces, no dar por hecho el siempre, por ejemplo, aunque sea muy absoluto, o el nunca, es lo que requiere. O sea, siempre es ausencia o presencia. Entonces, presencia constante, permanente, ¿no? No es normalmente o en la mayoría de los casos. Entonces, a eso me refiero con el tema de darle la relevancia y la importancia sobre cada una de las pruebas en sí, de las palabras, quiero decir. Bien, el razonamiento numérico.
Esta es una de las pruebas que con el nuevo modelo de realización, en los cuales ahora mismo ya no se permite el uso de papel, bolígrafo o lapicero para la elaboración del ejercicio, es aquello que realmente, bueno, voy a tener que entrenar desde el minuto uno, el hacerlo de la manera en la cual me voy a tener que examinar, ¿vale? Entonces, sí que es interesante. Bueno, pues en este caso lo que me van a medir es identificar esos datos, me van a facilitar, bueno, pues la información me puede venir en formato de tabla, al enunciado de un problema, determinados pues, gráficos que me puedan mostrar determinada información. Normalmente, bueno, pues son datos numéricos en muchos casos en los cuales voy a tener que realizar una serie de operaciones. Son operaciones que no son demasiado complicadas. Al final nos basamos en conceptos básicos matemáticos como pueden ser fracciones, porcentajes, ecuaciones, reglas de tres, en las cuales con estas limitaciones de conceptos matemáticos, con esos repasos que podamos realizar, es suficiente para poder resolver correctamente los ejercicios. En este caso, bueno, pues tengo que identificar de toda esa información que me dan qué es lo que me es interesante, aquello que me va a ser útil para resolver ese problema que me van a plantear que tenga a la cual tenga que dar respuesta. Entonces, bueno, pues partiría de un punto en el cual sería excluir y limpiar esa información que me está estorbando, que realmente para la elaboración del ejercicio no me es útil. Y a partir de ahí ya realizar estas operaciones bueno, dependiendo de los casos, pues serán unas u otras, ¿no? Sí que tengo que empezar a manejar y a practicar lo que es los cálculos mentales y saber realmente, bueno, pues cuáles serían. Sí que contamos con un apoyo de poder escribir en una pantalla adicional y una calculadora que me va a aparecer en el momento de la realización de la prueba. Y a partir de ahí, bueno, pues establecer los procesos o los hitos, las operaciones que voy a tener que ejecutar para llegar a la solución posible. Entonces, esta manera de operar diferente a cómo lo podíamos enfocar anteriormente, pues es algo que tengo que empezar a practicar sobre ello, ¿no? En este caso, bueno, pues también sería interesante el poder hacer estimaciones, ¿no? Al final es una manera de poder, bueno, pues de hacer cálculos mentales y en un momento dado y que bueno, pues me puedan llegar en base a los datos, a las posibles soluciones que me ofrecen. Normalmente, bueno, pues me preguntan, me hacen un problema, me plantean un problema, una pregunta y me van a dar 4 opciones posibles. Entonces, entre estas opciones posibles, pues con esas estimaciones que voy a poder realizar en un momento dado, pues es probable que alguno de los datos me encajen más que otros, ¿no? Entonces, sería la manera de ejecución de esta prueba. Bien, y luego, bueno, por último tendríamos lo que es el razonamiento abstracto, en el cual, bueno, pues se me va a presentar una serie de casillas, 5 casillas en general, y voy a tener que ver cuál es la secuencia, el razonamiento lógico que se está dando, los cambios que se están produciendo entre los elementos que forman parte de cada una de las casillas, ¿vale? Pues va a haber una alteración, unos cambios entre unas y otras, y tengo que ir deduciendo y viendo cuál es ese patrón que se está siguiendo, ¿no? Para llegar a conocer cuál sería la siguiente, ¿no? En base a esta muestra que me dan en estas 5 casillas de modelo, ¿no? Para saber cuál sería de la sexta casilla que seguiría esta secuencia, me dan 5 opciones en la parte inferior y una de ellas sería la que sería la válida, ¿vale? Las figuras normalmente sí que existe un contraste entre las a nivel cromático. Son, bueno, pues esas series, bueno, pues se ven entre los elementos, están claramente diferenciados pues a nivel cromático, a nivel de tamaño, o sea, no va a haber opciones que me creen duda, ¿no? Solamente va a haber una posible, ¿vale? Siempre, bueno, en todas las pruebas. Lo interesante también es que no descuentan, o sea, no penalizan lo que es las que marque como erróneas en ninguno de los 3 casos, de los 3 ejercicios, con lo cual
siempre el azar puede jugarnos, estar de nuestro lado, ¿no? Con lo cual siempre hay que marcar una y responder, ¿no? De lo que se trata en este tipo de ejercicio, en el razonamiento abstracto, a la vez que voy, bueno, pues de todos los elementos, en este ejemplo que vemos aquí solamente hay una flecha, ¿no? Pero puede haber que en las casillas estén formadas por diferentes figuras. Entonces, de lo que se trata es de ir viendo cada una de esas figuras, cómo se va cambiando y cómo se va alterando en base al, bueno, pues en dónde se está posicionando dentro de las correspondientes casillas. Entonces, ir aislando los elementos y en ese aislar elementos, cuando llego a la quinta casilla, ya para dar opción a la sexta, puede que alguna de las opciones que me den como válidas, como posibles, ¿no? Pues alguna de ellas ya la puedo ir eliminando y la puedo excluir. Entonces ya voy a ir reduciendo, voy a ir reduciendo efectivamente, Leo, voy a ir reduciendo lo que es las posibilidades y voy, bueno, pues en este caso voy contando con más opciones, posibilidades, probabilidad de poder acertar, ¿no? Bueno, puede haber ejercicios también en los cuales lo tenga que ver de una manera más global, ¿no? Pero por lo general, entre los elementos que forman parte de cada una de las casillas, es aquello que voy a tener que ir revisando y aislando y analizando cómo se va comportando, ¿no? Para llegar a la opción válida. Y bueno, pues en este caso ya daría paso a mi compañera Sichu, que os va a contar ahora la parte de la prueba escrita. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias Cristina. Vale, pues ahora vamos a ver los siguientes puntos, ¿no? Las siguientes pruebas que vamos a enfrentar, a las que vamos a enfrentarnos para el proceso CAST, que son la prueba escrita y la entrevista. Entonces, la prueba escrita, bueno, esta prueba escrita no es obligatoria en los procesos de CAST, ¿vale? Bueno, su realización depende, pues, al final depende de la entidad que recluta a los candidatos. Entonces, pues bueno, depende del proceso. Es verdad que suele ser un ejercicio bastante habitual en los procesos de agente temporal, ¿vale? Bueno, para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las claves de este ejercicio? Bueno, es un ejercicio que está relacionado con las tareas del puesto de trabajo. Para este ejercicio, bueno, normalmente nos van a plantear un tema o una situación que sí que está relacionada con las tareas del trabajo, ¿vale? Con las tareas que se van a llevar a cabo en ese nuevo puesto. Así que, bueno, es importante tener esto en cuenta. Por otro lado, bueno, es un examen de competencias, ¿vale? Esto es muy importante. Aunque se trate de un ejercicio relacionado con las tareas del puesto, no se busca medir vuestro conocimiento en ese área, ¿vale? Sino que, bueno, se buscan medir una serie de competencias. Estas competencias vienen especificadas en cada convocatoria, entonces, bueno, cuando tengáis la convocatoria o la descripción de la vacante, pues ahí vendrá todo especificado, pero bueno, suelen estar relacionadas con la comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ofrecer una buena comunicación, una comunicación efectiva, pues al final tenemos que analizar bien toda la información, tenemos que priorizar ideas, organizar la información, sí, autogestionarnos, el tiempo, los nervios, todo. Entonces, bueno, todo este tipo de competencias, ¿no? Esto es al final lo que se evalúa con este ejercicio, no tanto el conocimiento, sino, bueno, qué somos capaces de plasmar. Entonces, bueno, por otro lado, importante, entender muy bien las instrucciones. Tenemos que prestar mucha atención a todo lo que se nos da como información y lo que se nos pide que hagamos, ¿vale? Y cómo se nos pide, los objetivos que se nos marcan o las preguntas que se nos hacen. Sí, todas las instrucciones que se nos dan, tenemos que estar muy, muy atentos. Al final, no darnos cuenta de algún detalle puede suponer la diferencia entre entregar un ejercicio completo a entregar uno que está incompleto, ¿vale? Igual ni siquiera nos hemos dado cuenta de que está incompleto. Entonces, bueno, leer muy bien todas las instrucciones que os vayan dando. Y bueno, por último, los dos últimos puntos van un poco relacionados. Tenemos que ser capaces de manejar mucha información en poco tiempo, ¿vale? Bueno, en un tiempo limitado. Tenemos que trabajar contra el reloj. Vamos a tener mucha información que analizar, mucha información que organizar y bueno, pues el tiempo que vamos a tener para ello pues va a ser limitado, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba en la que no podemos permitirnos perder ni un minuto de concentración, tenemos que estar muy concentrados. Entonces, bueno, seguimos con la estructura de esta prueba escrita.
Bueno, van a darnos un booklet, una serie de documentos, ¿vale? O un booklet, un único documento que esté compuesto por varios documentos o una serie de documentos. La cantidad de estos documentos y la extensión de los mismos y demás puede variar, no hay un número fijo, ¿vale? Entonces, bueno, esto depende mucho de cada caso, del tema, del ejercicio, depende. Entonces, bueno, esto que tengáis en cuenta de que es variable. Vale, en segundo lugar, bueno, vamos a tener que realizar el ejercicio pues o bien en la interfaz o bien en un Word, ¿vale? Pero bueno, nuestro consejo es que, bueno, vayáis practicando y que os acostumbréis a no trabajar con autocorrector, ¿vale? Para, bueno, a ver, para así pues fijar más vuestra atención en evitar estas faltas de ortografía, estas faltas gramaticales, ¿vale? Que al final, pues bueno, puede que no sean letales en un ejercicio así, pero mejor si las evitamos. Entonces, nuestra recomendación que nos acostumbremos a trabajar sin autocorrector. Entonces, más cosas. Para esta prueba, bueno, el tiempo puede ser muy variable, ¿vale? De media hora a 2 horas, depende de cada proceso. Entonces, bueno, lo de siempre en la convocatoria estará especificado. Pero bueno, em, pues bueno, planificar una estrategia, ¿vale? ¿Cuántos minutos voy a emplear para el análisis? Bueno, el análisis y la planificación, ¿no? del ejercicio. ¿Cuántos minutos voy a emplear para desarrollar ese texto? Y finalmente, ¿cuántos para la revisión? Si una vez conozcamos el tiempo, es importante que hagáis esta planificación. Y siempre, 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 pues bueno, guardamos varios minutos para hacer esta revisión, ¿vale? Para asegurarnos de que no dejamos nada que esté incompleto. Y bueno, pues por último, tened en cuenta que no hay posibilidad de consultar fuentes externas, ¿vale? No se trata de medir el conocimiento, así que no podemos o no necesitamos, tampoco existe la posibilidad de consultar fuentes externas. La única información que vamos a poder usar para desarrollar nuestro texto, nuestra prueba, bueno, nuestro escrito, va a ser la que se nos dé con la documentación, nada más, ¿vale? No podemos completar esa información con ningún tipo de información externa, ¿vale? Esto es importante porque a veces, bueno, si el tema está relacionado con un área que nosotros manejamos, pues bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Solamente te podemos manejar la información que se nos da. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vale, seguimos. Bueno, muy rápidamente, unos consejos para el CBT. No sé si esta transparencia a lo Sí, mejor debía ir antes, igual Cristina sí, quiere exacto. terminar. Exacto. Nada, a ver, se nos ha bailado, ¿vale? O sea que bueno, en este caso, bueno, pues los consejos, por resumir un poco de todo lo hablado, para afrontar la prueba de CBT. Hay que familiarizarse con el entorno. O sea, lo que hemos dicho de empezar a entrenar y ponernos en situación como que vamos a realizar esa prueba con los tiempos desde el momento uno. Tenemos un tiempo limitado para la realización de cada uno de los ejercicios, ¿vale? Entonces, dependiendo del número que vayamos entrenando, lo tenemos que ir adaptando, ¿vale? El número de ejercicios que vayamos entrenando de manera, bueno, pues ya cada uno bueno, de manera individual, ¿no? Entonces, familiarizarse con el entorno también es esa adaptación, sobre todo en la prueba de numérico que os comentábamos. Tener, bueno, pues el ver cómo voy a procedimentar en lugar de contar con el papel y el bolígrafo para poder resolver los ejercicios. Entonces, ¿qué pruebas voy a tener, o sea, qué operaciones voy a tener que realizar y esa información intermedia hasta llegar al resultado final, cómo la voy a plasmar, ¿no? En qué me voy a apoyar para ello? En la calculadora no te da la solución, con lo cual siempre hay que pensar, sobre todo bueno, en el ejercicio numérico, en el razonamiento numérico, el que no es, primero hay que ver hacia qué tengo que resolver, qué es lo que tengo que dar respuesta, qué operaciones voy a desarrollar para llegar a alcanzar esta solución. Y antes de ponerme ya como un loco, una loca, a utilizar la calculadora y a hacer operaciones sin el sentido de haber analizado previamente y haber excluido y seleccionado los datos que me facilitan, aquellos que me son útiles, ¿no? Entonces, primero pensar y después actuar, ¿no? O sea, ese parón de razonar previamente qué es lo que tengo que hacer
para luego poder ejecutar e ir más a tiro hecho sobre lo que me es válido, ¿no? En este caso. Es razonamiento, nada más. O sea, aquí de lo que se trata es de emplear la lógica y de razonar para saber qué operaciones tengo que realizar o qué lógicas están aplicando, cómo están modificándose o qué información en una prueba de razonamiento verbal me es relevante, ¿vale? Entonces, siempre, bueno, pues al final sería el hacer estas deducciones y este razonamiento que me va a ser útil. Y bueno, pues los nervios en toda prueba, ya sea en estas o en cualquiera que os enfrentéis, pues al final suelen jugar malas pasadas. Entonces es algo que hay que empezar también a trabajar y a realizar hábitos que realmente puedan aplacar esos nervios y que no, bueno, pues sean nuestro mayor enemigo, ¿no? En el momento de enfrentarnos a las pruebas en sí, ¿vale? Entonces, si en un momento dado durante el ejercicio entráis en un estado de pánico, de estrés y de ansiedad, pues es preferible el pararos un momento, hacer inspiraciones y expiraciones y calmar los nervios y luego volver sobre la ejecución del ejercicio en sí, ¿vale? Entonces, eso es algo que siempre bueno, remarcamos, pero consideramos que es esencial para no bueno, pues afectar al total del ejercicio en sí, ¿vale? Que no solamente uno de los ejercicios se vean afectados o por reducir un tiempo, sino que bueno, pues sigáis adelante con ello en las mejores condiciones. Y perdona, ya Stichu, continuad. Vale, vale, pues bueno, seguimos. Pues eso, ya hemos visto la candidatura, el CBT, la prueba escrita. Bueno, aprovechando que Cristina estaba también dando unos consejos, un último consejo sobre la prueba escrita, practicadla, ¿vale? No penséis que es una prueba que no hay que practicar o que no se puede practicar, practicadla, ¿vale? Enfrentaos a nuevos, o sea, diferentes objetivos, diferentes estructuras de texto, diferentes situaciones, ¿vale? Para uno practicar toda esta, pues bueno, la escritura, la comunicación, sí, todas estas cosas que al final todo lo que practiquemos con anterioridad pues, bueno, nos va a ayudar, ¿vale? En el examen. Así que no penséis que no es algo que no se puede practicar. Y vale, la última prueba, la entrevista. Bueno, la entrevista puede ser o bien online o bien presencial. Esto, bueno, el organizador decide, ¿vale? Entonces, pues bueno, depende. Ya en cada caso, pues puede ser de una manera o de otra. Entonces, los puntos clave a tener en cuenta. Bueno, estas entrevistas son de carácter práctico, ¿vale? Lo que quieren saber es cómo hacéis las cosas. No les interesa tanto saber de vuestra experiencia, que también, pero bueno, al final eso pues en la aplicación y demás también lo mostráis, sino que quieren saber cómo actuáis frente a un problema, cómo manejáis ciertas situaciones, cómo os adaptáis a nuevos escenarios, ¿vale? Este es un poco el carácter que tienen. Es una entrevista más práctica, entonces intentad mostrar estas capacidades, ¿no? Estas competencias que tenéis. Bueno, simplemente tened en cuenta que vais a tener que hacer la entrevista frente a varias personas, por lo menos 3, ¿vale? Esto bueno, siempre es interesante saber a qué nos vamos a enfrentar. Muy importante, responder a la pregunta. Parece una tontería, pero escuchad muy bien las preguntas, con mucha atención, ¿vale? No escuchéis solo una parte de la pregunta y empezar a pensar la respuesta. Aseguraos bien de que escuchéis la pregunta y que estéis respondiendo a lo que ellos os han preguntado, ¿vale? No lo que os habéis imaginado. Así que, por favor, atención, escuchando, no solo contestando. Y por último, bueno, tenemos que ser coherentes, ¿no? con la solicitud que hemos presentado. Al final, pues bueno, vamos a presentar una solicitud en la que vamos a plasmar cierta información, pues luego en la entrevista, a la hora de explicar esa información o a la hora de, sí, hablar sobre ella, pues tenemos que ser coherentes, ¿no? con lo que hemos puesto. Así que bueno, antes de la entrevista, pues repasar muy bien lo que hemos puesto en la solicitud para que todo sea coherente. Y bueno, muy brevemente, la estructura de esta entrevista, pues bueno, la duración en este caso también puede ser variable, normalmente entre 20 o 50 minutos, y es muy probable que os pidan bueno, que hagáis una breve presentación sobre vosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que podemos preparar con anterioridad porque es probable que la pidan. Y bueno, por último, no podéis tomar notas durante la entrevista. Importante, no papel, no boli, no nada. ¿Vale? Y por mucho que os llegan preguntas si queréis anotar algún matiz, no podéis, ¿vale? Tener cuidado con esto.
Entonces, bueno, ahora unos consejos así un poco más generales, ¿vale? Para esta entrevista. En primer lugar, y ya, bueno, Íñigo ya lo ha mencionado, Cristina también, leer la convocatoria, ¿vale? O la vacante o la descripción de la vacante o lo que sea. Todos los detalles de cada prueba se especifican. Entonces, en este caso, pues también aplica este consejo. En segundo lugar, bueno, ya lo que comentaba ahora, es muy probable que os pidan una presentación sobre vosotros mismos, así que preparadla, ¿vale? Preparad una presentación sobre vosotros de unos 2 o 3 minutos, porque es que es probable que la pidan, así que por si acaso, mejor si ya la tenemos, ¿vale? Una cosa menos. Por último, no, sí, el siguiente consejo, practicad, ¿vale? Como con todas las pruebas, practicad la entrevista, ¿vale? Pensar qué información podemos presentar, cómo, ¿vale? ¿Cómo puedo demostrar mi valor añadido? ¿Cómo puedo demostrar cómo actúo yo frente a ciertas situaciones, ¿no? Un poco practicar eso y pensar. Bueno, más cosas. Bueno, durante las preguntas que se os van a plantear, es muy importante que durante vuestra respuesta ofrezcáis una buena estructura. Con una buena estructura en las respuestas vais a ser capaces de dar mucha más información en menos tiempo. Y además es que para los evaluadores va a ser mucho más fácil entenderos, ¿vale? Entonces, no le quitéis importancia a esto de intentar estructurar muy bien la respuesta, porque podéis dar la misma información bien o mal. Aunque la información, el contenido sea interesante o esté bien, la estructura puede marcar la diferencia. Vale, más cosas. Bueno, es importante preparar ejemplos concretos de vuestra experiencia, ¿no? Pensar en todos los años que lleváis trabajando, en toda vuestra experiencia profesional, evidentemente, bueno, relacionada con el puesto al que os estáis presentando, ¿no? Y pensar ejemplos concretos para poder responder a potenciales preguntas de la entrevista. Si no hacéis este ejercicio, os vais a enfrentar a una entrevista en la que, bueno, os van a hacer preguntas y seguramente sabréis contestar, pero a lo mejor no con el mejor ejemplo, ¿vale? Si hacéis este ejercicio, pues podéis bueno, podéis pensar en más años de experiencia para aseguraros de que planteáis o que plasmáis los mejores ejemplos, las mejores situaciones, las mejores respuestas. Vale, el penúltimo consejo, bueno, es un consejo que os damos nosotros y es que os preguntéis a vosotros mismos, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Vale? Intentad que vuestras respuestas vayan siempre enfocadas a mostrarles a los evaluadores cómo podríais vosotros ayudar en esa situación, ¿vale? Lo que os hablaba antes un poco de ese carácter práctico. Y ya por último, bueno, recordad que los evaluadores no saben nada de vosotros, no os conocen, ¿vale? Las respuestas que vayáis a dar deben ser autosuficientes, deben contener toda la información necesaria. Ellos no van a ir a completar esa información con nada, ¿vale? Tendrán la aplicación, la candidatura o lo que sea, pero bueno, simplemente para comprobar que ciertas cosas, pues bueno, que estáis diciendo la verdad, ¿no? Que es un poco coherente, pero no para completar ningún tipo de información. Entonces, explicadlo bien, ¿vale? Recordaos que nadie os conoce, así que importante, no todo es tan obvio para gente que no os conoce. Y bueno, esto es todo sobre las pruebas a las que os vais a enfrentar en un proceso de CAST. Así que ahora, bueno, os dejo con nuestro compañero Sergio para ver pues, dónde podemos buscar estas oportunidades, ¿no? laborales. Gracias, Tichu. Buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver dónde podemos buscar, ¿no? las oportunidades. Bien, pues la fuente principal va a ser la página web de EBS, ¿no? EU Careers, en Open Vacancies o Vacancies. Vais a encontrar, ¿no? toda la información necesaria, ¿no? No toda, o sea, me corrijo, ¿no? Prácticamente toda. Y vemos que hemos destacado la parte de contratos no permanentes, donde podéis ver, ¿no? la Comisión Europea, contratos no permanentes dentro de otras instituciones y cuerpos, ¿no? en agencias, ¿no? europeas. Bien, las dos primeras, pues básicamente se circunscribe a Bruselas y minoritariamente a Luxemburgo, ¿no? En la parte de agencias, ¿no? Como ha dicho Íñigo al principio, pues ya vamos a ver más variedad de lugares, ¿no? Por ejemplo, hay una oferta de hoy para técnico especialista. Sí, vuelve un momento si quieres. Técnico especialista en la empresa común europea para el ITER, ¿no? Sería en Barcelona, ¿no? Por ejemplo,
Hay otra de especialista de contratación en la Autoridad Bancaria Europea, ¿no? En París, que es de ayer precisamente. Es decir, que si queremos, hay veces que no solamente vamos a encontrar en Bruselas o en Luxemburgo, sino que también en más lugares, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver que, pues bueno, pues como he dicho, es la fuente principal, pero no la única, ¿no? Hay muchas instituciones que a lo mejor no pueden publicar sus vacantes en esta página, ¿no? Entonces es interesante que hagamos un poco de trabajo de campo y veamos, ¿no? Las que nos interesan y vayamos atrás de las oportunidades, ¿no? Entonces es interesante hacer una lista, ¿no? De entidades objetivo y estar atentos de si tienen, por ejemplo, boletines informativos, suscribirnos, alertas, ¿no? Y ir visitando o revisitando semanalmente o cada 2 semanas como mucho, ¿no? Es interesante que a lo mejor esas vacantes pueden ser por 2, 3, 4 semanas. Entonces, una parte importante aquí, un consejo es que lo veamos en inglés, ¿no? Que siempre van a estar más actualizadas que en español, ¿no? O en otras lenguas, ¿no? Así que si dejamos esperamos, ¿no? A que haya una versión en español, a lo mejor podemos perder una buena oportunidad, ¿no? Otra cosa importante es que hay veces que ciertas entidades, ¿no? Por ser muy especialistas, ¿no? En un campo, a lo mejor es decir, tenemos que abrir un poco nuestra mente, nuestros objetivos a ciertas entidades que a lo mejor están muy especializadas en un campo, ¿no? Hay veces que la parte de logística o de recursos humanos puede aparecer una plaza, ¿no? Una vacante para nosotros cuando corresponde a otro tipo de profesión, ¿no? Y bueno, pues en la siguiente diapositiva vamos a repetir de nuevo, que es una de las ideas principales que nos gusta, ¿no? Repetir acerca del documento secreto, ¿no? Decimos secreto porque prácticamente nadie se lo lee, ¿sabes? Entonces, pues, tanto la convocatoria de la oposición como la comunicación de la vacante tiene multitud de información y no sabéis la cantidad de preguntas que nos hacen acerca de información que es fácilmente asequible en estos documentos. Así que es interesante que la leáis con atención, ¿no? Que no solamente en una hora lo podéis ver todo y bueno, pues ese es uno de nuestros consejos principales, ¿no? Que dedicáis un tiempo para leer este documento y vais a estar un poco por delante del resto de competidores, ¿no? Que puedan estar junto con vosotros. Así que, bueno, pues voy a dejar el paso para el gran final a Íñigo y bueno, pues gracias por todo. Bueno, gracias Sergio, gracias Dicho, gracias Cristina. Más que gran final, es únicamente ya llegamos al fin de este recorrido, pues sentimos que se haya alargado un poquito, pero bueno, vamos a responder, también aprovecho de responder unas preguntas del chat de cómo preparar ese CBT, ¿no? Pues bueno, la primera respuesta sería nosotros a través de nuestros webinars, materiales que tenemos subidos en nuestras redes, en nuestro blog y demás. O sea, podréis familiarizaros de forma totalmente gratuita y de libre acceso sobre las pruebas de CBT, que son las que vais a superar con el CAST. O sea que ese es un primer momento. Pero si necesitáis un poquito más de ayuda con todos los procesos de selección, tanto ya sea el curso para el psicotécnico, para los exámenes del psicotécnico, ya sea para los distintos procesos de oposición y demás, pues bueno, para eso también ofertamos cursos y formaciones donde nos dirigimos a cada prueba de forma específica. Más, igualmente también damos formación para las oposiciones internas en la comisión y en otras instituciones, por si alguno de vosotros ya ha entrado a trabajar dentro de la comisión, por ejemplo, y se puede presentar a las próximas oposiciones que van a venir dentro de muy poquito, se espera que se anuncien, o también si todavía estáis fuera, veis que vuestra candidatura, vuestro currículum no parece funcionar como esperabais, no os llaman para las entrevistas como os gustaría o como estabais esperando, pues bueno, también está siempre la posibilidad de una revisión de candidatura para echaros un cable y desde nuestra experiencia ver dónde podemos hacerla más potente o más atractiva a las contrataciones en las instituciones y por supuesto también para practicar las entrevistas de trabajo y demás y lo que necesitéis de cara a cualquier proceso de selección. Esto es un poco todo lo que podemos hacer por ayudaros, como veis, siempre buscando el resultado final. O sea, ya sabéis que en nuestro nombre es Ya Semos Europeos, la parte de Semos es nuestra forma de deciros que no somos serios en cuanto al método, dado que intentamos hacerlo divertido, entretenido,
por Dios, nuestra becaria es una croqueta, ¿qué podemos decir de eso? Pero al final somos europeos en cuanto al resultado, en cuanto al objetivo final, que es que consigáis vuestro trabajo en las instituciones. Y, por supuesto, no dejéis de visitar las distintas fuentes de información, las oficiales en EPSO y lo que os comentaba de nuestras redes sociales y de distintos enlaces donde podéis encontrar materiales que os serán de suma utilidad. Y yo creo que con eso y sin más dilación, pues bueno, yo creo que el micro es vuestro. Así que, ¿qué más queréis saber? ¿Qué hemos dejado de responder? Y más que tengáis ahí en la punta de la lengua y que queráis preguntar. Así que abrid micros o escribir por el chat y adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Hola, Íñigo, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo unas cuantas. Adelante. Porque quería saber, por ejemplo, esto ya son cosas un poquito con más detalle. Si, por ejemplo, tú tienes un contrato de agente temporal, que en teoría tiene un máximo de 6 años, y te han hecho un contrato de 3 años, en teoría no te pueden contratar otros 3 años en la misma institución, ¿no? ¿Tienes que cambiar? El contrato lo pueden alargar, lo pueden extender, o sea, pueden ampliar hasta 6 años, pero no puede ser agente temporal otra vez de nuevo en la misma institución. Tendrías que pasar una moratoria de 10 años, si recuerdo bien. O sea, tendrías que moverte a otra institución. Ya, y eso es aplicable ya sea en las plazas de agente temporal que salen a nivel externo, como las que se publican en el boletín y demás, o también, o sea, y las que se publican en SISPER, todas. Eso es aplicable a todas. En SISPER, o sea, para los que nos estáis escuchando, SISPER es el mecanismo de gestión de recursos humanos que utiliza la comisión. Entonces, las vacantes que salen por ahí de agente temporal es únicamente porque hay veces que se anuncian de forma interna los candidatos no funcionarios, por si quieren Exacto. optar a ellas, por si surge algún candidato dentro de la casa y si no se anuncian de forma externa. Pero en general, hoy en día, todas las vacantes de temporal se tienen que anunciar de forma externa. O sea, de ahí que haya tantas vacantes ahora en la página web de EPSO y también Claro. porque faltan funcionarios dado el bloqueo que ha habido en los procesos de selección. Claro, pero si, por ejemplo, yo estoy en IMPA y me quiero pasar a ECFIN como AD5, no puedo si soy agente temporal. No. Porque estoy en la misma, en la comisión, digamos. Tendría que a lo Sí, mejor cambiar al consejo, digamos. Por ejemplo, exacto, ¿no? sí, tendrías que Vale. cambiar para poder seguir siendo agente temporal. Si no, podría ser como contractual. En el caso de una agencia ejecutiva, yo sé que ellos tienen un contrato que creo que se llama 3A, si no recuerdo mal, para los contractuales. ¿En qué momento te hacen indefinido? ¿Cuántos contratos, digamos, tienen que pasar? Normalmente, estoy hablando de memoria, creo que es a los 3 años pasas a ser indefinido dentro del contrato de agente contractual y además con el añadido de que en cuanto pasas a indefinido también tienes movilidad entre agencias. Es algo que no he mencionado anteriormente. La posibilidad de que una vez que uno es indefinido en una agencia, poder moverse a otra, a trabajar con el mismo tipo de contrato. Ya, ¿y eso también es aplicable a las delegaciones de la Unión Europea? No. ¿O no? Las delegaciones de la Unión Europea dependen de la Dirección General de Comunicación y eso es la Comisión. Y estamos hablando de las delegaciones de la Comisión Europea dentro del territorio comunitario. No nos olvidemos que no hay embajadas dentro del territorio comunitario y si son embajadas, la gestión y la contratación suele depender más del Servicio de Acción Exterior, al menos para el personal que tienen allí, salvo que seas personal de la comisión para temas de cooperación o para algún tema de alguna policy concreta que te mandan desde Bruselas hasta allí. Pero normalmente suele ser más el Servicio de Acción Exterior que lo gestiona. Pero si tú, por ejemplo, estás en una agencia ejecutiva y te quieres ir a la delegación de la Unión Europea en Marruecos, en Rabat, Ese es el Servicio de Acción Exterior, no hay movilidad. O sea, aunque seas indefinido en la agencia ejecutiva, es como si empezaras de cero. Es una institución. Las agencias no son instituciones, entonces es empezar de cero. Ya entiendo. En las agencias ejecutivas tengo entendido que a los contractuales les reconocen toda la experiencia. O sea, si por ejemplo tú tienes más de 20 años de experiencia y eres un FG4, que es lo que tú decías, creo que vas directamente a grado 16, por ejemplo. Eso también se aplica en... Explicamos para que nos oyen, lo del grado es una forma de reconocer los años de experiencia, o sea, uno normalmente entra con el grado más bajo dentro del nivel, o sea, un nivel 4, grado 13 creo que era. 13, sí. En principio, si demuestra tener experiencia profesional, le pueden subir de nivel 4 a grado 13 a un grado
14, 15, 16, depende de los años que se demuestren y se acepte por parte de la institución. Es cierto que en la comisión, en general, el grado que te suele aplicar es el más bajo o el segundo más bajo por defecto. Eso es estatuto. No es nada personal, aunque la gente tenga 20 años de experiencia profesional. O En sea cambio, que en en la la agencia comisión sí, no. se reconoce. En la agencia lo máximo que puedes hacer es lo que se conoce como, es que normalmente el acrónimo en inglés se llama STEPS y sería Sí. el segundo STEP. Es lo máximo que puedes entrar dentro de la comisión. O sea Tanto que, por para ejemplo, funcionarios como para contractuales. también, o sea que entrarías Todos en igual. grado 13, step 2 en Sí. la comisión, aunque tuvieras 20 años de experiencia. Y sin embargo, en Sí. una agencia ejecutiva entras en el grado 16. Sí. Vale. Es un poco así y demás, pero bueno, porque también como las agencias no tienen posibilidad muchas veces de promoción interna y normalmente una vez que uno entra, digamos, se queda en el nivel en el que entra, esa es la parte negativa de agencias, digamos, una forma de compensarlo. Y por ejemplo, el EAS cuando tiene contratos temporales, contractuales, agentes contractuales en las delegaciones de la Unión Europea fuera de la Unión Europea, ¿también reconocen la experiencia o hacen lo mismo que la comisión? En principio creo que pueden reconocerlo, pero ten cuidado porque muchas veces los contratos se asocian a contratos locales, con lo cual hay una corrección salarial y normalmente están un poco más orientados al staff que tienen nacional de donde esté la delegación. O sea, de ahí que podamos encontrar que en una embajada de la Unión Europea, pues en Marruecos haya gente de Marruecos trabajando ahí, o en una embajada en Brasil, pues haya brasileños, no solo funcionarios europeos o diplomáticos europeos trabajando ahí, porque esos van a ir rotando normalmente, mientras que los locales sí que tienen indefinido el contrato. Y, por ejemplo, cuando tú tienes un contrato ya indefinido en una agencia ejecutiva, ¿tú puedes solicitar excedencia y te guardan el puesto o lo pierdes? En principio sería, sí, estoy hablando de memoria, la excedencia que afecta a las instituciones, que es máximo 12 años. Pero a la agencia ejecutiva también se le aplica, es decir, Creo para un que ya es Staff Regulations y las Staff Regulations Vale. europeas son 12, ahora mismo son 12 años de excedencia. Ya. Y, por ejemplo, en el caso de las agencias descentralizadas, que son estas que comentabas tú, tipo la WIPO, etcétera, o en las propias representaciones de la Unión Europea en los Estados miembros, ¿qué tipo de contrato de agente contractual tienen? ¿El 3A o el 3B? ¿El que te hacen Los dos, indefinido o el que no? tienen los dos. ¿Tienen de los dos? Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Íñigo. Bueno, vamos a ver un poquito en el chat, que he visto que había algunas preguntas y demás. Sara nos preguntaba, para todos los puestos de Temporary Agent, si estás predicando la vacante, ¿hay que pasar CBT? En principio, para Temporary Agent no habrá prueba de CBT, es el único contrato que tiene esa excepción. Puede haber otras pruebas, o sea, es casi más habitual encontrar una prueba de escrito, de escribir algún tipo de caso práctico, más que CBT. ¿Podría llegar a haber un examen de CBT en un Temporary? Sí, pero sería algo excepcional, no lo solemos ver. O sea, en general va a ser más una prueba escrita o algún otro tipo de prueba para agente temporal. Y Cristina nos pregunta, ¿para ser NET hay que ser funcionario o se puede ser personal laboral? Creo que tienes que ser funcionario de acuerdo a la administración nacional que te manda. Entonces, habría que mirarle un poco la letra pequeña, porque sé que hay a veces excepciones con respecto a eso y no siempre lo que el concepto funcionario como tal aplica, y hay gente que, pues, perteneciendo a entidades estatales no públicas como tal, pero sí adscritas a la administración pública, pueden ir. Eso habría que leer un poco la letra pequeña del puesto y del estatuto al que estés adscrito para ver si puedes ir o no, pero en principio, si trabajas para una administración pública, se puede mirar y hay que ver las condiciones. Las prácticas dan buenas oportunidades. No hemos hablado de las prácticas hoy, pero sí, o sea, es una buena forma de entrar. Recordar que se cobra un salario en las prácticas, son de 5 meses, las de la comisión, unos 1.300 euros al mes se pagan, y pues una forma de darse a conocer. Ha habido mucha gente que ha querido hacer un cambio profesional y entonces su manera ha sido a través de unas prácticas, darse a conocer, ver las posibilidades para pasar a agente contractual, temporal, mientras ir durante todos esos procesos mientras se hacían las prácticas. Así que sí, es algo que también puede ser parte de vuestra estrategia, no obstante ya depende de las circunstancias de cada uno, claro. ¿En cuántos perfiles te puedes registrar para agente contractual? En todos los que quieras y cumplas los requisitos. A ver, ya os adelantamos, por ejemplo, en el perfil de derecho,
Ahí normalmente sí que os van a pedir o se va a esperar que tengáis el título de Derecho, pero para el resto de perfiles, gestos de proyectos, policy, incluso economista, si me apuras, no se espera que tengas el título necesariamente asociado a esta idea, porque tampoco es que haya un título que se asocie a gestos de proyectos, y solo que tengas la experiencia un poco relevante en el perfil o que puedas ajustar al perfil exacto. Así que tantos como queráis. Nosotros recomendamos maximizar siempre y tener varios perfiles por lo que pueda suceder en las búsquedas en la base de datos y por lo que se pueda demandar en las vacantes. Los 6 meses que no puedes presentarte a CBT, si no superas, ¿es por cada perfil? Sí. O sea, en principio, una vez que te has examinado en uno de los perfiles, no te puedes volver a examinar el mismo nivel, 4 o 3, hasta no te puedes examinar en ese nivel o superior durante 6 meses. De todas maneras, está todo explicado en la convocatoria de los puestos CAST. Por si acaso no le hemos explicado algo del todo 100% correcto, en caso de duda siempre la convocatoria tiene la razón. Cuando sale una vacancia, ¿cómo sabes qué tipo de CAST tienes que aplicar para asignar el número de la aplicación? Salvo que lo especifiquen, te vale cualquiera. A ver, con un poquito de sentido común, claro. Si hay uno que es para educación, ¿no? Es para trabajar en temas o de asistente secretariado. Si el puesto es para derecho, pues tendrás que tener el perfil en derecho. Pero si es para secretariado, pues el perfil secretariado, poco la verdad, pero si ves que es un perfil así como muy genérico y demás, te puede valer un policy, te puede valer un project manager, te puede valer cualquiera de los otros. O sea que ya hay, si buscan un concreto, lo tiene que poner en la notice. A ver, si estás por ahí trabajando fuera de las instituciones, ¿cuál es la mejor forma de acercarte y conocer contactos que luego te llamen? A ver, hay muchas formas, desde pues, vía LinkedIn buscar contactos, hasta simplemente cuando hay eventos europeos acercarse a saludar y hablar con la persona, pero siempre con cabeza. A ver, busquemos perfiles y gente que esté en nuestra área de trabajo, que estén en las zonas donde nosotros podamos ofrecer algo. Si yo soy gestor de proyectos, vamos a poner por ejemplo, pues me busco un evento que sale sobre gestión de proyectos europeos y demás y puedo consultar. Pero no me voy a ir mira, esta conferencia sobre derecho europeo y van a hablar gente del departamento jurídico de la Comisión Europea. Muy bien, esos no gestionan proyectos, hacen cosas de leyes, hacen cosas de legal. Entonces no es la gente con la que tengo que hablar, siempre un poquito con cabeza. Pero se puede entrar perfectamente a trabajar en instituciones europeas desde fuera. Mandando buenas candidaturas es el primer paso. Eso lo como se ha explicado antes y demás, Cristina, o sea, es clave explicar bien para que entiendan lo que podéis aportar y os llamen. A veces esa es la mejor carta de presentación, mejor que contactar informalmente a nadie. Simplemente presentándose a un puesto y mandando una candidatura potente en el sentido de bien explicada, bien construida y de, oye, pues esta persona con su experiencia me cuadra, vamos a llamarla. Así que es una buena puerta de entrada. ¿Qué duración tiene un caso aprobado? Tal y como indica la convocatoria desde la última reforma, ahora son 10 años que te guardarán las notas del psicotécnico. ¿Vale? Con lo cual, una vez que la apruebas, no tengo que te eches a dormir, pero bueno, eso que te quitas para cualquier proceso. El grupo que no puedes entrar si has trabajado antes en la Unión Europea, aunque haya sido hace más de 20 años. En principio no, me parece más de 6 semanas. He estado trabajando dentro de una institución europea, dentro de la comisión y demás. O sea que en principio no sería la vía. A ver, si ya tienes experiencia en instituciones europeas, yo te diría directamente un contractual, un temporal. Si hace 20 años, o sea, ya se han reseteado todos los contadores en cuanto al límite de tiempo que puedes estar trabajando. Entonces partirías de cero a contar esos 6 años que hablábamos, ¿no? De contractual o de temporal. Así que yo creo que son opciones más atractivas que un Blue Book porque ya conoces la institución, así que sácale provecho a esa experiencia. A ver, no sé si me deja alguna otra duda en el chat. Por fin, sí. A ver, aguanto. Para ser NEP hay que ser funcionario. Vale, aprobar el CBT del GPP en su momento que dijeron que no era convalidado con el CBT del CAS. ¿Esto ha cambiado? Sí, ha cambiado según parece con respecto a la convalidación del CBT para el Junior Professional Program. De todas maneras, viene marcado en cada convocatoria. O sea, a veces introducen cambios y puede que en la siguiente convocatoria ya no reconozcan o convaliden. Pero sí sé que en los últimos 2 me parece que sí se había convalidado. Y ahí, como siempre, hay que leer la notice, hay que leer las reglas del juego, que son básicas para poder utilizarlas en el proceso.
No sé si queda alguna otra duda y demás. A ver, un momentito, que abajo. De nada, Cristina. A ver, si has estado X años sin trabajar por razones familiares, lo pones en el currículum, la carta de motivación, no esperas en la entrevista si llego. Yo no lo pondría. O sea, en el sentido de si es necesario, lo explicarás en la entrevista. Pero uno en una entrevista y en un currículum va a hablar de lo que puede ofrecer. No va a hablar de lo que no puede ofrecer. Oiga, que he estado sin trabajar 5 años. Muy bien. ¿Y? No. Pero he trabajado otros 10 años en estas áreas, en estos ámbitos. Yo voy a hablar de esos 10 años. Es lo que les interesa. Que hayas estado 5 años sin trabajar, pues bueno, si no supone un problema para tus capacidades y para lo que sabes hacer, ¿por qué tienes que dar explicaciones? ¿Por qué lo tienes que comentar? No se habla de ese tema, tampoco te van a preguntar. O sea, esto no es como en el sector privado que le dice, oh, hay un hueco en tu currículum, ¿qué pasó aquí? Que es algo muy habitual en el sector privado. No, aquí es en plan de, no. A ver, nosotros tenemos estas tareas, tenemos esta necesidad, ¿puedes cumplirlas? Sí, porque tengo esta experiencia y tengo estos conocimientos. Perfecto, no hay más preguntas. Entonces, si no afecta a tu trabajo y a tu desarrollo, ¿por qué debes hablar de ello? Hablar siempre de lo que podéis ofrecer, no de lo que no tenéis. ¿Alguna otra duda o cuestión? Si no, sentimos habernos alargado un poquito de más, pero creo que era, o creemos que era útil para que todos vosotros tengáis una buena visión de esto y para que la gente también que vea posteriormente estas grabaciones, pues también se familiarice con todo el entorno, porque sabemos que estas son vuestras dudas más frecuentes y, bueno, merecen una buena respuesta para que todo quede claro y ya sabéis, contad con nosotros si necesitáis apoyo y más ayuda para buscar empleo en las instituciones. Eso es todo. Bueno, gracias a todos vosotros por venir.